transmitiendo en vivo a través de Facebook Live. Sabemos que hay muchas familias, hay iglesias que se conectan con nosotros, hermanos. Por eso es que reciban un saludo aquí de la congregación La Roca de Lomas de San Javier, en el nombre de Jesús, a los que ya se están conectando con nosotros. Más familia de nuestro Rey Todopoderoso. Capítulo 2 del libro de los Hechos. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a hablar de un tema muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Ya como creyentes, ya como hijos de Dios, ¿cuál es el siguiente paso? Ya recibimos a Jesús en nuestro corazón, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué viene? Porque el Señor nunca nos deja así nada más. Ya recibí al Señor Jesús y ya no. Esa es la puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Él nos da una entrada a su reino celestial. Ya recibimos a Jesús, nos abre la puerta para su reino, es un reino espiritual. ¿Y ahora qué sigue? Ahora vamos a ver, hermanos, qué es lo que sigue en el nombre de Jesús. Capítulo 2 del libro de los Hechos. Cuando lo encuentren en el versículo 4, allí nos ponemos de pie, hermanos. Esto es vital, importante. Como dijo Jesús, es necesario que cada uno de nosotros, después de recibir a Jesús en nuestro corazón, tengamos esa llenura del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Porque lo dice la Escritura. 2:4 del libro de los Hechos, ¿ya lo tenemos? Gloria a Dios. La bendita palabra se lee así, con temor y reverencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y fueron todos, diga, fueron todos. Nadie se quedó sin nada, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hasta ahí nada más, hermanos. Ya, cierre su Biblia. Vamos a orar, ahí después lo que sigue lo puede leer en su casa. Ahorita vamos a orar por esta llenura del Espíritu Santo. Es importante, dijo Jesús, es necesario. Dígale al que está a su lado, es necesario. Amén. Incline su rostro y vamos a orar, a pedir la dirección del Espíritu Santo, que Él sea el que nos abra el entendimiento. Gloria a tu nombre, Padre bueno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu bendita palabra, Señor amado, es expuesta. Pedimos esa guía de tu bendito Espíritu Santo de Dios para que nos haga entender, nos haga comprender, para que alumbre nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre mío, reprendemos todo espíritu contrario en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre bueno, Señor, sabemos que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia al Señor Jesucristo. Padre, abre nuestro entendimiento para que podamos entender, comprender tus buenos, tus benditos consejos, Padre, que le das al ser humano para que en esta tierra seamos más que vencedores, más que victoriosos, más que triunfadores, más que ganadores por medio de aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Señor, necesitamos esa palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. En el nombre de Jesús te damos gracias. El pueblo dice, amén. Tome su lugar, mis amados hermanos. Como le decía al principio, mis amados hermanos, es vital, es necesario que el creyente sea guiado, sea lleno del Espíritu Santo de Dios. La palabra del Señor nos dice que cuando Jesús, antes de comenzar su ministerio en esta tierra, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Y dice que el Espíritu Santo allí estaba con él, la presencia del Padre Celestial, aún allí en el desierto, hermanos, en esa, donde tuvo esa confrontación con el enemigo, donde él venció, donde él superó toda tentación, soportó toda debilidad, todo deleite temporal que nos ofrece este mundo. Él lo superó porque la Biblia dice que primero fue guiado por el Espíritu Santo
y la Biblia dice que ahí fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo de Dios, las cosas del mundo pasan a segundo término. La prioridad son las cosas divinas, las cosas celestiales, porque esa es una señal de que está llena del Espíritu Santo de Dios. Porque cuando regresó Jesús, después de haber superado esa tentación, después de haber superado esos deleites temporales, porque el enemigo, una de las tentaciones que le dio fue que le dijo, mira, todo esto te daré si postrado me adorares, porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero lo doy. Y Jesús le dijo, lleno del Espíritu Santo, a tu Dios solamente servirás y a tu Dios solamente a Él adorarás. Denle la gloria al Señor, hermanos, bendito Dios. Él es nuestro mayor ejemplo de esa llenura del Espíritu Santo. Y cuando regresó del desierto, la palabra de Dios dice que lleno del Espíritu Santo comenzó su ministerio. Él dice que entró a la sinagoga, se paró y empezó a leer al profeta Isaías. Y él mismo lo declaró, esa llenura del Espíritu Santo de Dios en su ser, como ser humano. Él tuvo esa necesidad de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cuánto más nosotros tenemos esa necesidad de ser llenos del Espíritu Santo de Dios? Mis amados hermanos, esto es serio. Es una vida cristiana sin el Espíritu Santo. Es una vida de mucho trabajo. Es una vida de que a veces sí, a veces no. Viene el desánimo, vienen los deleites temporales, porque no está llena la persona del bendito Espíritu Santo de Dios. Pero cuando una persona es llena del Espíritu Santo de Dios, hay un compromiso, hay una responsabilidad delante del Rey de la Gloria, porque está llena la persona del Espíritu Santo, no anda batallando de que a veces sí, a veces no, o como que duda, o como a lo mejor, quizá, tal vez, como decían los de Nínive, decían con la predicación de Jonás, pues vamos a ayunar, quizás Dios tenga misericordia, a lo mejor pues lo vamos a hacer, había un quizás. Ahora, estando Cristo presente por el camino nuevo que Él nos ha enseñado, ya no hay duda, ya no hay un quizás, hay una seguridad de que Él está con nosotros y que Él cumple sus promesas. Lo que Él ha prometido para ti, Él lo va a cumplir. Este versículo que leímos es una de las promesas que Él le dio al ser humano. Desde el profeta Joel, allí lo vemos en el capítulo 2, en el versículo 28 de Joel, cuando está esa promesa en el Antiguo Testamento. Dice, en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en aquel día, dice el Señor. ¿Usted lo cree? Con todo su corazón, dele la gloria al Rey, hermanos. Es una promesa que se hizo en el Antiguo Testamento. El versículo que leímos dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Allí fue donde inmediatamente la palabra de Dios dice que después que hablaron en lenguas, después que la gente decía, estos están ebrios, esto no es normal. Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo y empieza a predicar. Pedro, que cuando crucificaron a Jesús se escondió, que lo negó, que cuando caminó sobre el agua dudó, este mismo Pedro, cuando fue lleno del Espíritu Santo, empezó a predicar la palabra con denuedo, quiere decir con valor, con confianza, con una seguridad de lo que él estaba hablando. Empezó con su primer sermón y cuando empezó a hablar de Jesús, allí la palabra del Señor dice que en su primer sermón se convirtieron 3,000 personas, porque hablaba con esa llenura del Espíritu Santo.
como primer punto, yo veo aquí que el poder que Dios nos da a cada uno de nosotros es para predicar su palabra, porque lo prometió Jehová de los ejércitos en el Antiguo Testamento. Ahora viene Jesús, después de haber sido crucificado, la Biblia dice que Él se levantó de entre los muertos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que adoramos a un Dios vivo y verdadero? Murió, pero que también resucitó y que Él vive hasta el día de hoy, vivo por los siglos de los siglos. Adoramos a un Dios vivo y verdadero. Él nos escucha, Él entiende tu necesidad, Él entiende tu situación. Cuando vino Jesús, Él también dijo otra promesa. Esta ya fue la promesa del Hijo en Hechos 1:8, que dice pero recibiréis poder, diga poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y empieza a hablar de donde Él estaba, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermanos? Así que, ¿cuál poder? ¿Cuál es ese poder del que está hablando? Ese es un poder para testificar de Él, porque dice, y me seréis testigos, para hablar de la palabra de Dios. Aquí está hablando de un poder de evangelización, porque los discípulos ya conocían el poder de Dios. Recordemos que ellos ya habían echado fuera demonios, los discípulos habían sanado enfermos. Entonces, ¿de qué poder estaba hablando aquí? Aquí estaba hablando de un poder de predicar la palabra de Dios, porque antes de que Jesús ascendiera al cielo, les dijo esto: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. También dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Fueron las últimas recomendaciones de Él antes de ascender al cielo. Ahora está la promesa de esos discípulos que ya conocían el poder de Dios. Recordemos que los mandó de 2 en 2, mandó a 70. Y cuando regresaron, dice la Biblia que regresaron con gozo, diciéndole, Señor, aún los espíritus se nos sujetan en tu nombre. Y dijo el Señor, dice que se regocijó en el Espíritu el Señor Jesús, porque dijo, estos ya entendieron, ya aprendieron, ya conocieron el poder de Dios, pero les faltaba más, les faltaba aún más. Como le digo, ya habían experimentado el poder de sanar enfermos, de echar fuera demonios, de que los espíritus se sujetaban en el nombre de Jesús. Ellos ya habían saboreado, por decirlo así, esas delicias del Espíritu Santo. Pero en esta ocasión, en Hechos 1:8, les está diciendo de otro poder. Recibiréis poder. Ese poder es para hablar de la palabra de Dios. En Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Qué está diciendo? Primero tu casa. A veces queremos componer a otra gente, otra familia, y la casa perdida. Queremos enseñarle a otros, y la casa, primero, somos sacerdotes de la casa. Somos nosotros los responsables, más como varones, de que nuestra casa sea salva en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios, denle la gloria al Rey, hermanos. Sé salvo tú primero. Y luego dice tu casa, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ese poder para hablar de Él, no en la iglesia, sino allá afuera. Porque aquí vemos que Pedro ya no estaba en la iglesia, él estaba en la calle, en la plaza principal. Allí estaba predicando la palabra. Cuando se convirtieron 3,000. Primer punto, la llenura del Espíritu Santo me sirve para hablar la palabra de Dios con unción. Primero, porque hay más. La Biblia describe cuál otro poder hay más a causa de la llenura del Espíritu Santo. Primero, cuando tú le hablas a alguien de la palabra, viene la información, viene el conocimiento, pero detrás de ello viene la unción del Espíritu Santo. La llenura en ti
va a ser que el Espíritu Santo empiece con su primer ministerio en la vida del creyente. Sabemos que el primer ministerio del Espíritu Santo en nosotros es que nos convence. Nosotros como predicadores no tenemos la capacidad de convencer a nadie. Nosotros solamente hablamos la palabra de Dios, pero el que hace labor de convencimiento es el Espíritu Santo. Es el que trata con tu corazón, trata con tu espíritu, trata con tu alma. Dele la gloria a Dios. Es el Espíritu Santo el que te va a dar esa convicción, porque Jesús lo dijo. El Espíritu Santo los va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Nos va a convencer en qué área estamos mal. Nos va a convencer de que hay un juicio eterno. Nos va a convencer de que hay un infierno y que hay una gloria eterna. Viene ese convencimiento a nosotros por medio del Espíritu Santo de Dios. Así que el primer punto es ese. Cuando Pedro dice que lleno del Espíritu Santo, se convirtieron 3,000 personas. Ahí está la prueba. Cuando tú le hablas a alguien de la palabra de Dios, tú le estás hablando, pero el que está haciendo la obra en esa vida es el Espíritu Santo. Y nosotros no debemos tomar señorío sobre las personas. Dice, ese yo me lo gané para Cristo. No, el que se lo ganó fue el Espíritu Santo. Tú solamente le hablaste. Tú eres un colaborador, nada más, hasta ahí llegamos. No enseñorearnos de las personas, no controlarlos, no manipularlos, sino que el Espíritu Santo es el que va haciendo la obra. No exigirles, no estarlos ahí gritando, regañando, porque no es de afuera hacia adentro la obra que Él hace, es de adentro hacia afuera, es la sanidad interior. Él primero trata con nuestro ser interior y la sanidad empieza de adentro hacia afuera. Dele la gloria al Señor, hermano, bendito Dios. El Espíritu Santo de Dios, la llenura del Espíritu Santo, primero es para evangelizar. Como Jesús, Él es a lo que vino, a predicar el Evangelio. Él vino a mostrarnos al Padre. Él vino a decirnos que este es un Evangelio de amor, de gracia, de misericordia, de perdón. Amén, porque Dios sabe cómo decir las cosas. Aquí están las predicaciones de Jesús, sencillas, para que le entendieran, desde el más analfabeto que no sabe leer hasta el más intelectual. Todos le entienden a las prédicas sencillas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Esa fue una del poder que estaban recibiendo estos discípulos, poder para predicar el Evangelio. Pedro, el apóstol, a los que los negó, a ellos mismos, les estaba diciendo ahí en su cara, ustedes crucificaron al Cristo de la gloria. A los que dijo, no, yo no lo conozco, ya lleno del Espíritu Santo, el apóstol Pedro y los demás discípulos fueron otras personas. ¿Cuál fue el cambio? ¿Cuál fue la diferencia? El Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Ser llenos del bendito Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es el primer punto? Que el Espíritu Santo, esa llenura, va a ser a que yo resista toda tentación, todo deleite temporal que se me presente. Toda tentación la voy a superar con la llenura del Espíritu Santo de Dios. Sabemos que humanamente estamos perdidos. Humanamente nuestras fuerzas se debilitan, nuestra carne nos gana. No lo podemos evitar, pero cuando viene el Espíritu Santo, Él es el que hace que resistas toda tentación y resistas todo deleite temporal que sabes que no le agrada a Dios. Ahí es cuando tú resistes por la llenura del Espíritu Santo de Dios. Él es el que te da las fuerzas necesarias para resistir. Bendito sea el Señor. Y vamos a ver qué otros puntos dice la palabra del Señor, hermanos, donde la palabra de Dios nos dice que en el capítulo 3 del libro de los Hechos, allí dice que Pedro y Juan iban llenos del Espíritu Santo de Dios, cuando dice que enfrente de la iglesia del templo La Hermosa, allá estaba un cojo de nacimiento, y entonces dice la Biblia que ellos le dijeron, míranos, y entonces Pedro le dijo, mira, no tenemos oro, ni tenemos plata. ¿Qué es lo que tenía?
la llenura del Espíritu Santo. Dígale al que está a su lado, ¿cuánto estás de lleno? Dígale, ¿cuánto estarás de lleno? Dígaselo otra vez. ¿Hasta dónde estará tu tanque? ¿Estará ya la aguja en lo rojo? ¿Ahí está la mitad? ¿O dónde estará esa llenura del Espíritu Santo? ¿Por qué le hablas a otras personas y no pasa nada? ¿Por qué? Ese es un punto que estamos hablando, hermanos. El poder, recibiréis poder para ser testigos de Él. Para testificar quiere decir de Él, del Señor Jesús. Seguir las pisadas del Maestro. Dijo Jesús que nosotros, dice, vamos a andar como Él anduvo. Porque ejemplo les he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. ¿Cuántos seguidores de Cristo hay aquí? Pues vamos a hacer lo que Él hizo, si eres seguidor de Él. Porque mire, ahí en Antioquía la Biblia dice que ahí todos fue donde le llamaron por primera vez cristianos, porque veían que hablaban como Él, actuaban como Él, hacían milagros como Él, hablaban la palabra de Dios como Él. Por eso es que dice que allí fue donde le llamaron cristianos, se parecen a Él, se parecen a su Maestro. Y ahí fue donde no ellos, la gente empezó a ver que había una diferencia entre estas personas que ya llamados hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora nosotros, en este tiempo, sabiendo que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, que Él sigue siendo el mismo, ¿qué pensará la gente de nosotros? Porque ellos no conocen el Evangelio, pero te ven a ti. Ellos creen que así es el Evangelio. No ves al hermano, la hermana, ellos te están viendo a ti. Así que nosotros, dice la Biblia, que somos cartas abiertas y tenemos que dar ejemplo. ¿Cuál es la diferencia? La llenura del Espíritu Santo de Dios. Vemos a un Pedro diferente. Vemos cómo sanó al cojo de la Hermosa. Vemos cómo lo apresaron. Vemos cómo le querían meter miedo, lo amedrentaban. Ya no prediques más en ese nombre, ya. Los azotaban a la cárcel y salían y otra vez a predicar la palabra. Que no ya te dijimos que no prediques ya más en ese nombre. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, les contestaba, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Pues denle la gloria al Rey. Tanto. Llegamos al capítulo 4 del libro de los Hechos. Ahí sí quiero que abra su Biblia. Capítulo 4 del libro de los Hechos, mis amados hermanos. Vemos la secuencia de un Pedro lleno del Espíritu Santo de Dios. En el versículo 1, donde dice 4:1 del libro de los Hechos. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos, y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, diga creyeron, y el número de los varones, ¿cuánto era? ¿Cuántos eran? Dígalo fuerte, dígalo fuerte. 5,000, primero 3,000, luego 5,000. Y los sacerdotes, ahí vemos que las autoridades los amedrentaban y ellos seguían hablando de la palabra de Dios. ¿Cuál era la diferencia? Ser llenos, la llenura del Espíritu Santo de Dios. Hablaban con denuedo quiere decir valor, que no tengas miedo. Háblale a tu jefe, háblale a tu patrón, háblale sin miedo. Ellos aquí, llenos del Espíritu Santo, le hablaban hasta a los gobernantes. Ellos no tenían ya ningún temor, ningún miedo. ¿Cuál es? La llenura del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gloria a Dios, bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Aquí vemos, mis amados hermanos, donde usted pásese al versículo 10, 4:10, aquí mismo, este capítulo del libro de los Hechos, 4:10, sea notorio a todos vosotros
y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y luego hace esta declaración: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y mira el versículo 13. Entonces, viendo el denuedo, diga el valor. Denuedo es valor, es confianza, que no estás titubeando. El denuedo, versículo 13, el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Se maravillaban, quiere decir que se admiraban, causaban admiración. ¿Cómo es posible? ¿De dónde tienen esta sabiduría? ¿Sabe que el otro punto, el otro poder que te da Dios por medio de la llenura del Espíritu Santo es que te va a dar sabiduría? Sabiduría para saber cómo hablar, cuándo hablar, con quién hablar. Es la sabiduría de Dios. Ese es otro poder. Primero, hablar la palabra. Segundo punto, la sabiduría que Dios nos da para saber cómo hablar. Vuelvo a repetir, dónde hablar y con quién hablar. Por supuesto, de su palabra. Eran hombres del vulgo, dice la Biblia, sin letras. En otras versiones dice era gente sin preparación. Oye, pero ¿de dónde tienen tanta sabiduría? Si estos no fueron a la Universidad de Jerusalén, como otros que tenemos aquí que están bien preparados, que son unos teólogos. ¿Y estos de dónde? Si eran pescadores. Estos eran hombres, como decimos, del populacho. Eran hombres de comunes y corrientes. ¿Y cómo? ¿Cuál fue la diferencia? Dígale al que está a su lado, la llenura del Espíritu Santo. Porque Dios hace sabio al sencillo. Esa es la diferencia, Dayan. Llénate del Espíritu Santo y tú vas a ver las cosas diferentes. Vas a adorar a Dios de otra manera. Vas a hablar de otra manera. Vas a ver la vida. Lo estoy poniendo como ejemplo, pues es para todos, ¿eh? Porque yo le tengo confianza. Esto no lo puedo decir a otro porque se me va, corre. Pero mire, es la confianza que Dios nos da para hablar con denuedo la palabra. Esa sabiduría, por ejemplo, el hablar en su escuela con sus compañeros. Ese denuedo, la llenura del Espíritu Santo de Dios es lo que hace la diferencia. Y mire, oiga esto, póngame mucha atención. Vas a hablar la palabra, pero como estás lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo mismo te va a respaldar y va a quebrantar esos corazones para que tú le sigas hablando de la palabra. Dele la gloria a Dios. Viene el respaldo de Él. No van a ser tus fuerzas. No es con espada, no es con fuerza, no es con ejército. Es con el Santo Espíritu de Dios. Él es el que hace todas las cosas. Él es el que añade a los que han de ser salvos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gloria a Dios. Vemos, mis amados hermanos, hay mucho de qué hablar. Gente, personas que están plasmadas en este santo libro, donde fueron llenos del Espíritu Santo y nos dejan para las siguientes generaciones una grande enseñanza. Por ejemplo, en el capítulo 6, no abra su Biblia porque se me distrae, lo ve en su casa. Allí dice que los apóstoles se cansaron de servir las mesas y estaban descuidando la palabra de Dios, estaban descuidando la oración y tuvieron que escoger entre los que veían ellos. Escogieron a 7 diáconos. ¿Cuál era el requisito? Primero, que fueran llenos del Espíritu Santo. Ahí fue donde escogieron a Esteban, dice la Biblia, a Timoteo, a Nicanor, a Parmenas, a Nicolás. Bueno, fueron 7 los diáconos, pero la Biblia establece que el primer requisito era que fueran llenos del Espíritu Santo. Imagínense, para servir las mesas tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Y ahí vemos este varón, este joven llamado Esteban, donde la Biblia lo describe con sus 4 atributos,
que era un varón lleno del Espíritu Santo, varón lleno de gracia, varón lleno de fe y varón lleno del Espíritu Santo. Dele la gloria al Rey, hermanos. Gloria a Dios. Ya cuando él comienza a predicar en la plaza, en las calles, empezó a predicar Esteban. Mire, un joven lleno del Espíritu Santo de Dios, hermanos. Dios está trayendo muchos jóvenes a esta iglesia. Y mi anhelo, mi oración es que sean llenos del Espíritu Santo, así como Esteban, así como Daniel, así como Ananías, Misael, Azarías, que son Sadrach, Mesach y Abednego. Así que como estos jóvenes, los jóvenes de esta iglesia, sean llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos están orando por eso, hermanos? Porque Dios está renovando el bosque. Los árboles viejos ya nos vamos, pero Él está renovando el bosque, está trayendo jóvenes. Dele la gloria al Rey, hermanos. Bendito Dios, para que su palabra siga viva, su palabra siga. Nosotros nos vamos, pero viene un fiel remanente que sigue para que se mantenga viva la palabra, para que se cumpla lo que Jesús dijo: cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Varón Esteban, lleno del Espíritu Santo, su primer predicación, allí nos da una cátedra de cómo predicar la palabra de Dios. Y no solamente a nosotros, a los eruditos, a los teólogos, sacerdotes, doctores de la ley de ese tiempo, les dio una cátedra, cómo se predica la palabra de Dios. Todo el capítulo 7, ahí usted va a ver la predicación de Esteban, donde ellos dicen que se endurecían sus corazones, crujían los dientes, porque ellos no podían predicar así, porque ellos no tenían al Espíritu Santo. Pero un hijo, una hija de Dios, cuando tiene el Espíritu Santo, tiene ese poder de predicar la palabra con denuedo, con valor, dice, con señales. ¿Cuántos dicen amén? Con milagros, con prodigios, con maravillas. Son las señales de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Ya cuando terminó de predicar, porque ellos decían, ¿cómo es posible que este joven nos esté enseñando cómo se predica? Y al ver esa predicación de Esteban, vemos, hermanos, que él empezó desde cuando Moisés les habló del tabernáculo, les habló de Salomón, les habló de David. Ahora, si él predicara así en este tiempo, ¿sabe qué dijera mucha gente? ¡Ay, se salió del tema! ¿Qué tiene que ver eso? Esto no es cuestión de intelecto, eso es cuestión del Espíritu Santo. Dele la gloria al Rey, hermano. Bendito Dios. Aquí hay mucha gente que se cree analista. Ay, eso no estaba en el tema. Eso no. Vea la predicación de Esteban y vea la llenura del Espíritu Santo. Dice que cuando lo apedreaban, él tenía una visión. Él allí les estaba profetizando. O sea que la llenura del Espíritu Santo te hace profetizar. La llenura del Espíritu Santo te hace ver visiones, lo que otro no ve, visiones celestiales, sueños celestiales, los que otros no tienen. Te hace ver con los ojos espirituales. Dice que a él lo estaban apedreando. Imagínense, una persona que no está llena del Espíritu Santo, le mandan un piedrazo y agarra y la regresa, porque no está llena. Pero él ni caso le hacía los piedrazos. ¿Sabe qué hacía? Él estaba viendo a Jesús a la diestra del Padre, tenía esa visión porque estaba lleno del Espíritu Santo. Otro punto, ¿cuál poder nos da el Señor para ver visiones, sueños celestiales, experiencias con el Espíritu Santo? Esto no es locura. La palabra de Dios en el capítulo 2 de Primera de Corintios dice que el hombre natural no puede entender estas cosas de Dios que son del Espíritu, porque para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Naturalmente, con nuestra naturaleza humana no vamos a poder entenderlo. Tiene que ser el Espíritu Santo en nosotros, lo entendemos y nos gozamos. ¿Cuántos dicen amén? Denle la gloria al Rey, hermanos. Bendito Dios. Otro punto. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, Esteban ahí mismo nos da estos ejemplos. Primero, la sabiduría que Dios le dio.
otra la profecía, el poder de Dios, otra las visiones y otra el perdonar. El perdonar, porque cuando ella a punto de morir, él levantó sus manos al cielo y dijo: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. La llenura del Espíritu Santo te hace perdonar lo que te hagan. Imagínate, Esteban ya ni sentía los piedrazos porque estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Bendito Dios. Te da la capacidad de perdonar. Esa es otra señal. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo te hace perdonar. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que está a su lado: la llenura del Espíritu Santo, dígale, te hace perdonar. Fácil, muy fácil, perdona el que está lleno del Espíritu Santo. Y el que no, pues devuelve mal por mal, maldición por maldición. Pero Jesús dijo: no sean así ustedes. Dice: mía es la venganza, yo daré el pago. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso tiene que metérsenos hasta los huesos, hermanos. Perdonar cualquier ofensa que te hagan. Llénate del Espíritu Santo y vas a saber cómo perdonar. Ya vemos los puntos que hay cuando una persona es llena del Espíritu Santo. Cuando predica la palabra. Pedro, cuando llegó a la casa de Cornelio, la Biblia dice que Cornelio reunió a sus familiares primero y luego a sus vecinos, a sus amigos, porque iba a predicar Pedro. Pedro ya estaba tomando fama. Y entonces dice que cuando Pedro estaba predicando la palabra de Dios, vino el respaldo del cual yo les hablo, el respaldo del Espíritu Santo. Tú le hablas a alguien de la palabra y si vas lleno del Espíritu Santo, él mismo te va a respaldar. Cuando Pedro estaba predicando la palabra en la casa de Cornelio, la Biblia dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban en esa casa y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Denle la gloria a Dios, hermanos, bendito Dios. Alabanza al Rey de Gloria. Gloria a Dios. Y hace que hasta los gobernantes te crean. Lo vemos en la palabra de Dios. Cuando los estaban apresando, cuando los golpeaban, cuando los corrían, decían: no, vete, no, que te queremos aquí. Imagínate si a alguien de la iglesia le decimos: ¿sabes qué? Que no te queremos a ti. Si está lleno del Espíritu Santo, aquí va a estar. Porque ¿sabe qué me va a decir? Pues si no te vengo a ver a ti, vengo a ver a Él, vengo a adorar a Él. Dele la gloria al Señor, hermanos, bendito Dios. No se va a ofender, porque está lleno del Espíritu Santo. Así estaban estos hombres. Pero entonces dice que salió en defensa de ellos un doctor de la ley, una eminencia que era venerado por todo el pueblo, lo dice la palabra de Dios, donde Gamaliel sabemos que fue maestro del apóstol Pablo, cuando él era fariseo de fariseos, antes de convertirse al evangelio de Jesús. Entonces dice que este Gamaliel llamó consejo a las autoridades y entonces dijo: ¿saben qué? Miren, vamos a hacer una cosa, porque vino un tal Judas y ese acarrió mucho pueblo, se murió y se desvaneció. Y luego vino Teudas, dice el Galileo, ahí dice, me reunió como a 400 hombres. Y este hombre se murió y los demás fueron esparcidos. Tengan cuidado. Así les dijo: tengan cuidado, porque cuando la obra es de los hombres, se desvanece. Pero si la obra es de Dios, no sea que estén peleando contra Dios. Lo que es de Dios permanece. Lo que es de Dios permanece, lo que es de Dios permanece. Esta obra es de Dios, esta no es de los hombres. Denle la gloria al Rey, hermano. Dicen, y no sea que estén luchando contra Dios, no contra ellos, sino contra Dios. Así que esta obra es del Señor. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Y esta obra, el Espíritu Santo va a seguir añadiendo a los que han de ser salvos. Amén. Yo percibo que esta casa, los que llegan a este lugar, van a ser llenos del Espíritu Santo. No van a ser uno más,
sino que van a estar en este lugar, pero con esa llenura del Espíritu Santo. Ya vimos los puntos que podemos vencer a través de la llenura del poderoso Espíritu Santo de Dios. Esta obra, dijo Gamaliel, si es de los hombres, vuelvo a repetir, se desvanece. Y lo que es de Dios, permanece. Dígale al que está a su lado, lo que es de Dios, permanece. Jesús, lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia que mandó a sus discípulos, los mandó a Betsaida mientras él se fue a orar. Al otro lado del lago los mandó. Dice, vayan adelantándose en lo que yo voy a orar. Y dice la palabra de Dios que después los alcanzó. ¿Y cómo era posible? Jesús iba caminando. Y Jesús iba caminando en el mar de Galilea. Y entonces dice que se espantaron y dijeron, oh, es un fantasma. Y él les dijo, tengan ánimo, yo soy, no tengan miedo. Ahí está otro punto. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, le vas a dar ánimo a otra persona. Tus palabras van a ser de edificación, no van a ser para aplastar más a esa persona o estarle diciendo, tú eres esto, tú eres lo otro. Ya lo sabe. Mejor que tengas esa sabiduría y que des ánimo a los que te oyeren. El ánimo es muy importante en la vida del cristiano. Lo vemos también cuando Jesús sanó a la mujer del flujo de sangre, que 12 años, dice que el libro de Marcos, 12 años estaba padeciendo esa enfermedad y que había gastado con médicos todo lo que tenía. Ya como última alternativa, así fue que escogió a Jesús. Pero ya como último, ya había gastado todo. Dijo, bueno, pues nada me funcionó. Así hay mucha gente. Andan buscando por acá, por allá, y cuando no les queda otra, van a ver a Jesús como última alternativa. Pero como Dios es bueno y para siempre es su misericordia, y como hay un propósito con la persona, Dios lo hace. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, denle la gloria al Rey, hermanos. El ánimo. Lo primero que le dijo a esta mujer antes de sanarla, le dijo, ten ánimo, mujer, tu fe te ha salvado. Pero en el libro, eso dice en el libro de Mateo. En Marcos dice, no solamente te ha salvado, tu fe te ha sanado, tu fe. Pero primero le habló del ánimo. Antes de levantar al paralítico, le dijo, ten ánimo. ¿Qué es lo que me quiere decir la palabra de Dios aquí? Que cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo, le voy a dar ánimo al que esté desanimado, al que esté desesperado, al que esté en angustia. Llegas con una palabra de Dios y le va a dar ánimo con ese poder del Espíritu Santo. Dele la gloria a Dios, hermanos. Pero si eres del, ay, hermano, que te diga, mira, estoy pasando esta situación difícil. Ay, y es que no sabes lo que me está pasando a mí. Peor, el ánimo es importante en la vida del creyente. Amén. Porque muchos dicen, ay, es que ando desanimado. Tú eres el que tienes que dar ánimo a otras personas. Tú eres el creyente, tú eres el hijo de Dios, la hija de Dios. Tú te necesitas llenarte del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y mire, tengo mucho para hablar de esto. Bernabé, ya cuando aparece Bernabé, que fue maestro de Pablo, ya en lo espiritual, recordemos que en la palabra su maestro fue Gamaliel, pero él no sabía nada del Espíritu Santo, y ahí tuvo un mentor, tuvo un maestro que se llamaba Bernabé, que la Biblia dice que Bernabé era bueno. Bernabé dice que quiere decir hijo de consolación. ¿Sabe qué dijo Bernabé? Ven. Bernabé percibió por el Espíritu Santo de que el llamado más grande no era para él, era para Pablo. Y empezó a instruir a Pablo por el Espíritu Santo de Dios, a enseñarle las cosas del Espíritu Santo, porque dijo, el llamado lo tiene él, no yo, y yo lo voy a ayudar, sin envidia, sin egoísmo, sin decir, ay, ¿por qué a él y por qué no a mí? No, Bernabé lo instruyó, sabía por el Espíritu Santo que había llamado el Señor
era el apóstol Pablo. Y vemos que sus 13 cartas en el Nuevo Testamento es la sabiduría que Dios le dio por el Espíritu Santo, pero tuvo un maestro en esta tierra que se llamaba Bernabé. Denle la gloria a Dios, hermanos, bendito Dios. Ojalá hubiera muchos Bernabés para que no haya ese egoísmo, esa envidia, ese celos que habla la palabra de los que se llenaron de celos, viendo el denuedo de Pedro, el denuedo de Pablo, de Juan, se llenaron de celos, de envidia. Bernabé no era así. Él dice la palabra del Señor que Bernabé era un hombre bueno. Está en Hechos capítulo 11. Yo quiero que lo vea porque es muy importante. Casi no se menciona a Bernabé, mencionamos más a Pablo, pero Bernabé fue su maestro en lo espiritual. Capítulo 11, versículo 24. Está hablando de Bernabé, 11:24 del libro de los Hechos. ¿Ya lo tenemos? Dice así la bendita escritura, porque era varón bueno, diga bueno. La llenura del Espíritu Santo te hace ser una persona buena. Amén. Diga, ay, esa es muy bueno. Mira, esta mujer es muy buena. Bernabé lo dice claro, ¿verdad que sí? ¿Cuánto dicen amén? No sé si lo había notado, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Hasta ahí nada más. Yo lo que quiero que vea, que la llenura del Espíritu Santo te hace hacer una persona buena. Amén. Una persona buena. Amén. Dígale al que está a su lado, eres una persona buena. Si te llenas, dile, si te llenas del Espíritu Santo, dígaselo. Porque así dice la Biblia. Esa es la diferencia. La llenura del Espíritu Santo. Amén, mis amados hermanos. Ya voy a terminar. Capítulo 13. Aquí mismo del libro de los Hechos. Aquí ya vemos al apóstol Pablo, que también fue lleno del Espíritu Santo. Recordemos que Dios no hace acepción de personas. Él no dice tú sí, tú no, no. Él no es como el ser humano. Vemos que en el día de Pentecostés todos fueron llenos del Espíritu Santo. Él no hace acepción de personas. Primero vemos a Pedro, a Juan, ahora ya aparece el apóstol Pablo aquí en el capítulo 13 del libro de los Hechos. ¿Ya lo tenemos? 13:1. ¿Ya sí van conmigo, mis amados? Ya voy a terminar, no se me desesperen. Pero es que esto es bien importante, ¿eh? Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿qué había? Profetas y maestros. Como primero pone a Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes. Mire, hasta un soldado ahí de Herodes era convertido al evangelio de Jesús, el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo, ¿quién dijo? El Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Mire, cuando unas personas, un grupo o una persona están llenos del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que la Biblia lo describe como una persona, le va a hablar, el Espíritu Santo habla, porque es una persona. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Él habla, aquí está, si está escrito en la Biblia es que es cierto, lo crea o no lo crea la persona, eso es, amén. Dice que estos ayunando, orando, estaban juntos, la unidad, no, mire, la llenura del Espíritu Santo nos hace estar unidos, amén. No que unos piensen una cosa y otros otra, o unos deciden una cosa, otros deciden otra, no, porque hay conflictos, hay diferencias. Cuando viene la llenura del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, el mismo Espíritu Santo hace que estemos unidos en un solo sentir. Ahí es donde el Señor Jesús dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Los que están llenos del Espíritu Santo
los que no guardan rencor, los que saben perdonar, los que tienen esa sabiduría, esa llenura del Espíritu Santo, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuánto dicen amén? El Espíritu Santo habló y dijo, apártenme a Pablo, a Bernabé para la obra que yo les he encomendado. Y dice que estos obedecieron, obedecer. Amén, hermanos. La llenura del Espíritu Santo te hace obedecer. Ellos no pusieron ninguna traba, ningún obstáculo. Ellos dijeron, amén, heme aquí, yo iré, Señor, sin cuestionar. Ellos obedecieron. La llenura del Espíritu Santo me hace obedecer. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y ya, pásese aquí, mis amados hermanos, en el versículo 8, porque aquí está otro punto donde Dios te va a dar ese poder. ¿Cuántos quieren ese poder, hermanos? Ya vimos varios puntos del poder, de la llenura del Espíritu Santo, pero este es algo contundente, y más aquí en nuestro querido Oaxaca, que hay tanto brujo, hay tanto hechicero, hay tanta gente mala, que como dicen ahora te mandan malas vibras, dicen. Pero no, eso existe, el mal existe. Contra todo mal tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Si hay un brujo en tu cuadra, en tu colonia, alguien que te quiera hacer algo por medio de conjuros, por medio de muñecos alfilereados, de polvo de panteón, de sapo seco, no sé qué tanto se ha inventado el diablo. Entonces, si te quieren hacer algo, no van a poder, porque estás lleno del Espíritu Santo. ¿Lo quiere ver? Porque vas a tener esa autoridad. No se me quede viendo, ay, ¿será o no? Sí, aquí está en la palabra del Señor, hermano. Basta que lo creas, porque al que cree, todo le es posible. Ya tenemos el versículo 13:8, para que digan, ay, me voy a untar un huevo, porque a lo mejor me están haciendo ojo, me están haciendo mal. Va, mejor sea lleno del Espíritu Santo. El que te va a defender es el Espíritu Santo. Amén. O me pongo un listón rojo, dice, ponle un listón rojo al nene con un ojo de venado para que no lo vayan a hacer ojo. ¿Y la palabra? Bueno, al menos para el cristiano ya no debe haber eso. Aquí está, tú llénate del Espíritu Santo y Él te va a dar ese poder. Va a enviar ángeles a que te guarden. Va a haber esa protección divina. Va a haber eso que debajo de sus alas tú estarás seguro. ¿Cuántos dicen amén? Dice, versículo 8, 13:8 del libro de los Hechos. Pero les resistían Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces, Saulo, que también es Pablo, aquí está la expresión, ¿cómo dice? Lleno del Espíritu Santo, fijó en él los ojos y le dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos del Señor, rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien lo condujere de la mano. Mire, te va a dar un poder el Señor cuando tienes esa llenura. Ya lo vimos, Pablo, lleno del Espíritu Santo, cuando le estaba resistiendo este mago, este hechicero, este brujo, para que no predicara la palabra a los gobernantes. Entonces le mentó su padre. Dije su padre, le mentó, le dijo, hijo del diablo, lleno de maldad, y será ciego. ¿Qué me hace a mí la llenura del Espíritu Santo? Me da autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada me dañará. Nada me dañará porque me ha dado esa autoridad con la llenura del Espíritu Santo de Dios. No tenga miedo, mejor llénese del Espíritu Santo. Usted podrá decir, ¿y cómo me lleno del Espíritu Santo? ¿Sabe que Jesús nunca nos deja medias? ¿Quiere ver cómo ser lleno del Espíritu Santo? Vaya al capítulo 5 del libro de los Efesios. Allí nos da el apóstol Pablo una pista, nos da una luz
de cómo ser lleno del Espíritu Santo. Yo sé que para muchos esto es nuevo, yo lo sé, pero que aprendan a conocer primero al Espíritu Santo, a tener comunión con el Espíritu Santo para que entiendas las cosas espirituales. De menos no las vas a entender o las vas a tomar muy en poco. O sea, si tengo tiempo, si puedo, con muy en poco, pero cuando estás lleno del Espíritu Santo, vas a servir, vas a obedecer, vas a tener esa autoridad, vas a perdonar, vas a predicar el Evangelio, el Espíritu Santo te va a respaldar. Todos estos puntos de recibiréis poder, porque dijo, y sobre mis siervos, esto no necesita que seas pastor, evangelista, que seas apóstol o que seas un gran maestro, no. Él dijo, sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en aquel día. ¿Cuánto dicen amén? Esto es para todos. Él no hace excepción de personas. Amén, hermanos. ¿Ya encontró capítulo 5 del libro de Efesios? Gloria a Dios. Efesios 5. Uno de los requisitos para que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo es irnos apartando de las cosas que no le agradan a Dios. Por ejemplo, culturas, tradiciones, costumbres, malos hábitos que traemos arrastrando de años. Todo esto tenemos que ir a apartarnos primero si queremos la llenura del Espíritu Santo. Aquí está una pista, una luz en el 5:11. ¿Ya lo tiene? 5:11. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué dice? Reprendedlas. Esa es una pista, que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas. Ya ve que las comparsas, las calendas, los convites, todo eso que dice la Biblia, que son obras de no participemos. Esa es una luz, una pista que Él nos da para ser lleno del Espíritu Santo. Es más, la Biblia dice que ni siquiera ayunando vas a estar lleno del Espíritu Santo. Aquí la palabra lo describe como. ¿Se lo cree? Es sencillo. No, mire, el Señor no va a ponernos cargas pesadas que no podamos cargar. Y lo vamos a ver aquí. Primero, apartarme de las obras de las tinieblas. Que ya no participe yo de la mesa de los demonios, sino que participe yo de la mesa del Señor. ¿Cuánto dicen amén a eso, hermanos? Gloria a Dios. Versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son. Miren, cuando Jesús resucitó, cuando dice que se les presentó a más de 500 hermanos con pruebas indubitables, o sea que no hay duda, dice que solamente los 40 días que estuvo en esta tierra, vivo después de resucitado, dice que les habló solamente del reino, no les habló de otra cosa. Ahora muchos cristianos se juntan y tienen otros temas, menos de la palabra. La Biblia dice que, le dice Pablo a Timoteo, júntate, reúnete con aquellos que de corazón limpio invocan al Señor. Hablan de fútbol, de política, de modas, de todo, menos del Señor. Y son cristianos. Y la Biblia dice que no, que ya vamos a ver nosotros cómo va a ser nuestro hablar, aprovechando bien el tiempo, porque los días son. Versículo 17, rápidamente. Por tanto, no seáis insensatos, sino que dice, entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aquí está la llenura en el versículo 18. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo voy a ser lleno? Primero apartarme de lo malo, aprovechando el tiempo, y después sigue diciendo, ¿cómo voy a ser lleno del Espíritu Santo? Versículo 19, hablando entre vosotros, ¿cómo dice? Con salmos, hablando del hermano, de la hermana, o de familias aquellas ahí del chisme, no, hablando entre vosotros con salmos, o tirándose uno al otro. ¿Tú crees que esa persona va a ser llena del Espíritu Santo? Nunca.
hablando entre vosotros con salmos, ¿qué más? Con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. ¿En dónde? Tus corazones. Esto es asunto del corazón. Donde vayas, estás en tu trabajo, vas en el autobús, en el mercado, pero tu corazón está así para con Dios. Un corazón enamorado del Señor. No precisamente que lo andes gritando, en vuestros corazones. Tú estás en tu trabajo, estás adorando a Dios en tu corazón. Esa es una clave que nos da el apóstol Pablo, cómo ser llenos del Espíritu Santo. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que es sencillo? Gloria a Dios. Y luego el versículo 20, dando siempre gracias por todo. Dígale al que está a su lado, da gracias a Dios por todo. Ese es otro punto. Y ya, y termina diciendo, al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo voy a ser lleno del Espíritu Santo? Haciendo lo que dice la palabra del Señor. Apartándome de las cosas que no le agradan a Dios, y entonces no me voy a embriagar con vino, dice, en el cual hay disolución, hay problemas, hay consecuencias. Mejor voy a ser lleno del Espíritu Santo, cantando entre nosotros hablando cosas celestiales. No, porque eso lo que edifica, eso va a hacer a que yo sea lleno del Espíritu Santo y dando gracias a Dios en todo. Amén. La Biblia dice en Romanos 1:21, por cuanto no le dieron gracias y por cuanto no le dieron la gloria a Dios, Dios les envía una mente reprobada para que crean en la mentira. Quiere decir que el no estar agradecido con Dios trae consecuencias. Mejor dad gracias a Dios en todo, para que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Póngase de pie, mis amados hermanos. Ya le di unas claves del cual habla ahí. Cuando se junte con otros, hable como Jesús, que cuando Él resucitó solamente les habló del reino. De todo, de nada, no uso otro tema, solamente les habló del reino. Cuando hablas por teléfono con otros, cuando te juntas en alguna casa con otros, ¿de qué hablas? ¿Qué estás hablando? ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? ¿Quieres tener autoridad contra toda hueste espiritual de maldad? Sé lleno del Espíritu Santo. Fijémonos primero cómo hablamos. Amén, hermanos. Y aquí está la palabra. Mire, esto no sale nada de mí. Yo solamente repito lo que está escrito. Todo es consejo de Dios hacia todos nosotros. Amén, hermanos. Inclina su rostro.